Sí, eso te voy a pedir, por favor, que cerraréis la puerta. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Evidentemente yo no soy Juan Francisco Cazalilla, soy Francisco López Bueno, a la sazón secretario político provincial del Partido Comunista. Quiero agradecer vuestra presencia y especialmente a José, que haya venido a Andújar a presentar su libro. Un libro, Las claves de la revolución de los claveles, que ha escrito, según me han comentado, durante muchos años de investigación y conocimiento de los documentos. Tengo que decir que José Valentín Ramírez fue responsable de la agrupación del PC en el distrito de La Latina y después en Getafe, responsabilidad que abandonó para desplazarse a trabajar a Portugal en 1999. Aterrizó en Lisboa para realizar sus labores, su trabajo, y allí estuvo durante 4 años coincidiendo con el 25 aniversario de la Revolución de los Claveles, sobre la que se hizo con numerosa documentación que le ha permitido conocer profundamente el tema. Durante la pandemia aprovechó para concluir el proyecto de escribir este libro sobre este importante evento histórico. En la primera parte del libro relata los encuentros y desencuentros de la historia española y portuguesa, cosa que a mí me llama poderosamente la atención, hasta los acontecimientos del 25 de abril. Analiza la situación de Portugal en 1974 y las circunstancias que forzaron a un grupo de soldados de escala media del ejército a dar un golpe militar con el objetivo de las 3D: democratización, descolonización y desarrollo. Hay que recordar que en 1974 Portugal sufría la dictadura más duradera del siglo XX en Europa y una cruenta guerra colonial en África. En la segunda parte analiza algunos de los protagonismos de la historia del 25 de abril, como el papel de los partidos socialistas y comunistas en la revolución, el papel de los Estados Unidos o la biografía de algunos militares como el general Espínola, Salgueiro Maia u Otero de Sarabia de Carvalho se lee. Acaba el libro examinando la influencia del 25 de abril en la transición española y en lo que queda de abril. ¿Vale? Ahora yo voy, sí, con el permiso de José, yo voy a hacer un par de apuntes personales porque he tenido la suerte de que me hizo llegar el libro y me lo he leído. Aparte de que he aprendido mucho, como en la propia descripción se hace de un hecho histórico importante, que siempre lo conoces pero no tienes esa información. A mí me llamó poderosamente la atención, otra cosa que se destaca aquí es el paralelismo que hay entre la historia de la dictadura fascista de España y de Portugal, y cómo, a pesar de que en Portugal acabaron con un golpe militar, pasó algo similar como en España, que hubo mucha gente que se acostó parte de la dictadura y se levantó demócrata. Y aquí en España sucedió lo mismo, solo que en España pues todos sabemos cómo acabó la dictadura franquista. Evidentemente la historia de España y Portugal, a poco que alguna persona sepa de historia, sabe el paralelismo que es prácticamente a lo largo de muchísimos siglos, pero especialmente en el siglo XX, y cómo por el interés de la gran burguesía y por el supuesto miedo a que España y Portugal se pudieran hacer comunistas, se mantuvieron 2 dictaduras fascistas en plena Europa, con el apoyo de, como describe en el libro José, de la CIA y de los gobiernos para apoyar la esta. Y por último, y ya voy a terminar, se lo he comentado antes a él, a mí el libro me hace una evocación de la novela de José Saramago, La balsa de piedra, pero al contrario. En la novela de Saramago él hace una evocación de la separación de la península ibérica con un sistema social que pone en jaque hasta los Estados Unidos, y aquí parece que en la historia del siglo XX de la humanidad en Europa, España y Portugal eran una balsa de piedra por esas dictaduras fascistas que se mantenían, era todo lo contrario. Y he disfrutado muchísimo del libro porque es muy ameno y tiene muchísimos datos, pero no podía dejar de evocar ese libro de Saramago. Pues yo no le conocía y lo leeré, no lo conocía y lo leeré. Lo digo como Saramago, yo no te voy a hacer la competencia. No. Pues lo digo por eso y me ha gustado mucho por eso. Así que ya os dejo con José. No los conocía, digo 5 o 6 de Saramago, por eso no los conocía, pero ya para que lo hayas mencionado lo leeré. Bueno, buenas tardes, gracias por vuestra presencia. Decir que, claro, pensaréis que como eso de Viva Honduras, ¿no? Estoy muy a gusto aquí en Andújar, es una ciudad que amo, y es por muchas razones, pero una de ellas es mi mujer, es de aquí, me llama María de la Cabeza y el nombre casi lo dice todo.
Y luego me casé hace 52 años en la iglesia de enfrente, en la iglesia de Santa María la Mayor. Y desde entonces he venido permanentemente. Tengo aquí familia, aquí está mi tío y mi prima, y tengo aquí bastante familia. Y vengo, ya digo, me encanta. Andújar le venía diciendo a mi compañero Luis que es una ciudad que me encanta. Y por lo tanto estoy muy a gusto aquí con vosotros y muchas gracias. No voy a hablar más de 40 minutos porque mi intención es que cerremos a las 8:30 y dejar un pequeño turno si queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención, pues encantado de que lo hagamos, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que en parte ya lo ha dicho Francisco, porque este libro, ¿no? Yo estaba en Portugal trabajando y fue una alusión. Bueno, primero, yo creo que a todos los que pintamos canas, pues fue una revolución que nos marcó aquella explosión de alegría de la gente saliendo a la calle, subiéndose a los tanques, a los camiones, dando libertad, etc. Una dictadura que curiosamente acababan con ella los militares, porque no hay que olvidar que en realidad la revolución de los claveles fue un golpe militar, o sea, un golpe que dieron los militares, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa documentación y toda esa experiencia, pues es la que yo me he seguido documentando y como veréis, si cogéis el libro, he leído cientos de libros y vídeos, he visualizado, además los tengo todos, curiosamente todos los libros que están en la bibliografía los tengo físicamente en mi casa, ¿no? Y viendo vídeos y escuchando audios, yo creo que, y eso me ha permitido escribir un libro, que yo no soy historiador, pero es un libro bastante riguroso acerca de lo que pasó, ¿no? Todo lo que pone en el libro son hechos contrastados por varias fuentes, no he querido seguir ningún fake ni nada de eso, y son libros contrastados además de dos maneras. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la guerra colonial hubo una matanza en una aldea de África, de Mozambique, se llama Guriyama, y entonces el informe oficial del ejército, si tú vas al Ministerio del Ejército y coges el informe de esa operación militar, dice que mataron 60 guerrilleros del Frelimo. El Frelimo era la guerrilla del Frente de Liberación de Mozambique. Sin embargo, el 60 ya tiene un truco, porque inicialmente habían puesto a máquina de escribir 20, pero como aparecieron tantos cadáveres, dijeron, esto no va a colar, vamos a poner 60. Y pusieron 60. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Asesinaron a más de 380 mujeres, niños y ancianos principalmente. Algún hombre adulto también, pero los hombres, cuando al oír los helicópteros y los camiones y tal, pues salieron huyendo, aunque no fueran guerrilleros, se metieron en la selva y mataron a eso. Entonces, gracias a los informes de los sacerdotes, curiosamente españoles, de Burgos, de una organización que había en Burgos, aquí en España, que dijeron, no, de eso nada, ustedes han matado, hicieron la relación de las 380 personas que habían matado. Entonces, hay además luego, cuando pasa tanto tiempo, tiene la ventaja de que la gente ya se desinhibe a contar cosas y empieza a contar cosas, y por ejemplo, Antonino Melo, que era el que dirigía las operaciones, tanto en este libro que se llama, no he traído los libros, pues soy muy pesado, ya me ha pesado traer aquello, aunque imaginaros traigo los libros, este que dice Masacre en África, él cuenta, y otros militares cuentan cosas que no cuento para no revolver el estómago, pero este cuenta que cogieron a la gente del poblado de Guriyama, los metieron en lo que él llama las palotas, que son las cabañas estas redondas de las películas de Tarzán, y los encerraron a la puerta y tiraron una granada por la ventana. Y lo cuenta tanto en este libro, como lo cuenta en un programa de la SIC, que es una cadena privada de televisión portuguesa, y lo cuenta además hay un reportaje que se llama A Guerra. Todo esto lo tenéis en YouTube. Si en YouTube ponéis Masacre en Guriyama, os sale ese documental, y si ponéis A Guerra, pues es un documental que hizo la televisión, la RPT1, que es la televisión oficial portuguesa, que fueron 50 episodios sobre la guerra colonial, y él ahí cuenta que cuando le pregunta al locutor, ¿pero cómo hicisteis eso? Dice, en vez de dar una respuesta ética o yo qué sé, el tío dice, pues es que no teníamos muchas balas y preferimos hacer eso a gastar las balas. Con esa tranquilidad lo dijo, ¿no? Y cuando el locutor insiste, pero hombre, sí, dice, es que estábamos en guerra y yo había recibido órdenes de que había que limpiar ese poblado. Y en términos militares, limpiar un poblado es aniquilar a todas las personas que llegan allí. Y yo cumplí órdenes, me recordaba mucho esto de cumplir órdenes a lo que cuenta Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, que habla de la banalidad del mal, diciendo, pues, personas aparentemente normales, buenos padres de familia, buenos no sé qué, que cumpliendo órdenes son capaces de hacer las mayores barbaridades. Y además el tío en este segundo programa, en el episodio 29 de La Guerra,
pues el tío dice que si mañana estuviera en guerra que lo volvería a hacer, o sea que no tiene ningún remordimiento. En África hay un dicho muy simpático, a mí me gusta mucho, que dice: si las historias de caza las contara el león, otra historia contaría. Y yo en mi libro me intento contar también esa parte del león, ¿no? Como ha dicho ya, y no voy a repetir mucho porque además así ahorramos tiempo y ya lo ha contado él perfectamente, tenemos el libro describe, tenemos el de la prehistoria, historias muy parejas, incluso desde el enfrentamiento, pero que historias con algunos episodios, no sé si he reparado en la batalla de una de tema del nombre no me acuerdo, pero una de las batallas para ellos famosas, que fueron la liberación de Portugal, resulta que en realidad fueron enfrentamientos entre tropas portuguesas, unas fieles al rey y otras contrarias, ¿no? O sea, y entonces, pues, pero ellos dicen, ¿no? Ahí nos liberamos de España, ¿no? Tienen una historia común. Y en el tema del ejército, efectivamente, había una diferencia importantísima, porque, en cierto modo, voy a contar la anécdota, una de las inspiraciones del libro fue que en una charla, cuando fue el referéndum de la Constitución Europea, hicimos unos actos allí en Getafe, y un chico del POSI, del partido trotskista, dijo: es que aquí en España no teníamos que haber hecho la transición, teníamos que haber hecho una revolución con Portugal. A mí me hizo mucha gracia, me parecía que es como ir al supermercado: venga, deme 2 kilos de revolución. Pero claro, las situaciones eran tan distintas. Por ejemplo, aquí el ejército español era un ejército muy elitista, que es esto, las academias militares, y va la gente de la nobleza, entre comillas, y de la clase burguesía. En Portugal no fue así. Como en Portugal tenían una guerra colonial que ya duraba desde 1962, una guerra colonial terrible y sangrienta, murieron más de 8.000 portugueses y más de 100 y pico mil heridos. Eso en el bando portugués. En el bando, por cada víctima portuguesa había 10 víctimas de indígenas de esos países, ¿no? Esa guerra era terrible. Y entonces, ¿qué hacía? Que la gente de bien pues no iba a las academias militares, iba justamente la gente que no tenía empleo y que buscaba en el ejército tener un empleo fijo. Y entonces el ejército portugués se fue haciendo un ejército más social y sentía más las vivencias del pueblo que estaban viviendo que el ejército español, eso por un lado, ¿no? Y luego por otro, pues tenían el tema de la guerra y veían que el gobierno no tenía ninguna intención de acabar con la guerra ni cambiar de régimen. De hecho, algún intento, hay hasta un paralelismo curioso, lo que aquí se llamó, aquí se llamó la primavera de Arias o algo así, el espíritu del 11 de septiembre con Arias, ¿no? Allí se llamó la primavera también de tal, pero los mandos del ejército, los duros, dijeron que de eso nada, que había, de hecho, echaron de los cargos del ejército a Spínola porque había escrito un libro que se llamaba Portugal y el futuro, donde en cierto modo defendía una cierta apertura democrática, un libro que fue muy famoso en aquella época, incluso en España. Aquí en España se decía que se estaba buscando el Spínola español, aunque luego Spínola pues era lo que era, ¿no? Entonces el ejército fue tremendamente distinto, y cuando se dio cuenta que era imposible de cambiar el régimen por medidas pacíficas, pues optó por dar un golpe militar con las 3 Ds que ha dicho, o sea, el desarrollo, porque Portugal era un país tremendamente atrasado, la democracia, traer la democracia, y por último la descolonización, que con todos los portugueses que he hablado y documentos que he visto luego, me han hablado que fue quizá el factor fundamental. O sea, los militares no estaban dispuestos a que fuera muriendo gente en las colonias. De hecho, las colonias ocasionaron también más de 150 jóvenes portugueses se marcharon fundamentalmente a Francia, Alemania e Inglaterra para no hacer el servicio militar, porque hacer el servicio militar, que era obligatorio, implicaba estar en las colonias por lo menos un año en el año. 4 años. 4 años. Bueno, yo digo por lo menos para... Sí. No, podéis interrumpirme si cualquiera, no hay problema, de verdad. 4 años era. Entonces, la gente pues se hubieron de Portugal 150.000 desertores, ya digo, de no hacer el servicio militar. Hay una imagen que contaba Valerio Arcari, que es un historiador brasileño que yo le sigo mucho, que decía, cuando él tenía 15 años, su padre se fue a vivir a Lisboa, y entonces él decía que le llevaba al campo de deporte, que le gustaba el fútbol, y a él le impresionaba, y fijaros la imagen, todo el campo alrededor tenía 2 filas de gente en sillas de ruedas, que eran mutilados de guerra, que les dejaban entrar al fútbol y se tenían que quedar en la parte llana del campo porque no podían subir a la grada. Entonces, era una imagen que muchas veces ves esto de las cruces en Normandía, de la Segunda Guerra Mundial,
pero yo me imagino esa figura de ir a un estadio y verlo todo con dos filas de chavales jóvenes mutilados de la guerra, ¿no? Es por hacer un poco la idea de lo terrible que fue la guerra, ¿no? Además se produjo una paradoja que es muy curiosa. Portugal estaba en la OTAN en ese momento y por lo tanto era aliada de Estados Unidos, y sin embargo Estados Unidos estaba dando armas a una de las guerrillas, porque en las colonias había enfrentamientos entre guerrillas auspiciadas por Estados Unidos y por la CIA con guerrillas auspiciadas un poco por la Unión Soviética o por Cuba, ¿no? Y entonces Estados Unidos, aunque era aliado de Portugal, estaba armando cada vez más a las guerrillas que defendían sus posturas, el FLNA y UNITA, simplemente por decirlo de una forma, esa paradoja que se produce muchas veces cuando hay intereses estratégicos de ese tipo. A pesar, además de eso, un fenómeno importante, como yo creo que pasó en España también, fue que había muchas movilizaciones de carácter político reivindicativo, tanto de los trabajadores como de los estudiantes, etc. Además de acciones de sabotaje, había fundamentalmente dos grupos, el grupo ARA, que era próximo al Partido Comunista, y el BR, que era la Brigada Revolucionaria, más de carácter maoísta, que hacían acciones militares. Una de ellas, por ejemplo, fue colocar una bomba en un barco que iba a salir para las colonias para evitar que saliera al día siguiente, y otra que me hizo mucha gracia cuando lo leí, que es robar todos los planos de los planos militares del Ministerio del Ejército para entregárselos a la guerrilla para que tuvieran planos de los territorios que estaban. Entonces llegamos ya al día 25, donde se planifica Hotel Sarabia de Carvalho, es un poco el ideólogo de esa operación, preparan una operación que es ocupar todos los sitios estratégicos de Lisboa, pues el Banco Central, las emisoras de televisión, de radio, el aeropuerto, el cartel de no sé qué, el cartel de no sé cuánto. Curiosamente, y fíjate que he leído cosas y en ningún sitio lo explica nadie, ni lo explica Otelo, porque tengo 3 o 4 libros, ni lo explica Salgueiro Maia, que es uno de los protagonistas, para mí uno de mis héroes de la Revolución de Portuguesa, que es el que se va con la mano con una granada, o sea, con el pañuelo blanco cuando va a haber enfrentamientos frente al otro general, y ninguno de ellos explica por qué no planificaron ocupar la sede de la PIDE, que era la policía secreta de Portugal, la policía fascista, la policía torturadora y que controlaba prácticamente todo. Pues no se sabe por qué. Y entonces el pueblo, cuando da este golpe, se da cuenta que es un golpe militar prodemocrático y todo eso, pues van a la puerta de la PIDE a llamarles asesinos, libertad, no sé qué, y desde el balcón de las PIDE les disparan al pueblo y matan a 4 personas y hieren a 30. Son las únicas víctimas que hay de la guerra tal. Muchas veces, otra paradoja también es que a mí me gusta mucho ver a veces las paradojas de la historia, cuando dicen, una revolución suena pues a violencia, a muerte, a no sé qué, y solo murieron en todo el proceso de revolución 10 personas y además casi toda la izquierda. 2 de ellas, por ejemplo, 2 empleados de la Embajada de Cuba, porque pusieron una bomba en la Embajada de Cuba, en las fuerzas de derecha, y murieron 2 de los agregados que estaban allí. Y sin embargo, la pacífica transición española costó más de 700 muertos. Es que a veces... Y entonces, bueno, se ocupan todos esos sitios, no hay ninguna oposición. En las memorias de Salgueiro Maia dice que no hubo un solo robo de saqueo, es decir, por la gente que vaya a robar en los establecimientos, romper los cristales, absolutamente, a pesar de esa explosión de todo el pueblo en la calle, porque desde el primer momento estuvieron dando comunicados que la gente se quede en su casa, que nadie salga a la calle para evitar que haya ningún muerto, no sé qué. Sin embargo, la gente, cuando se dio cuenta que era un golpe democrático, por así decirlo, pues salió a las calles y todas las escenas de alegría que hemos visto y no sé qué. Y entonces el MFA prácticamente se hizo el poder sin apenas resistencia. Raquel Varela, que es una historiadora portuguesa que a mí la sigo mucho, además es historiadora y también economista y muy preocupada de los temas sociales, comenta en uno de sus libros que, bueno, que efectivamente no hubo muertos ese día porque ya Portugal había pagado suficientes muertos con la guerra colonial y con la represión del régimen en la dictadura, ¿no? El MFA tenía un programa preparado, pues es un programa de entrega de poder a una junta provisional, la abolición de la censura, la disolución de las fuerzas represivas, de la PIDE, etc., la amnistía inmediata para los presos políticos y la libertad política de los ciudadanos, políticas de desarrollo económico. Y justo esa misma noche
del 25 al 26 ya se empieza, ya se hacen una serie de decretos, pues queda disuelta la PIDE, quedan disueltos los gobernadores provinciales o lo que sean, esas temas, y desde ese momento empieza así, ¿no? El tema de revolución de los claveles, le contaba antes, me parece que a la compañera esta de Radio Andújar, se llama así por una anécdota también muy curiosa, ¿no? Y es que allí había un restaurante al lado. Todo esto se produjo en la zona que lo que conocéis igual, la zona más turística, la plaza comercio, restauradores y todo eso. Y entonces allí había unos restaurantes de estos para turistas donde solían poner los claveles en las mesas para decoración, y ese día el dueño decide no abrir porque no sabe si va a haber clientes, ¿no? Y una de sus empleadas le dice: ¿qué hacemos con los claveles? Dice: pues lléveselos usted. Y la mujer esta, cuando pasa junto a las tropas, se las entrega los claveles a los militares, pues uno se lo pone en el hombro, otro en la bocacha del fusil, que son las imágenes que conocemos. Y además ese gesto se repitió, es una zona donde hay muchas vendedoras de rosas y eso, y de flores, y se repitió que le regalaron. Y de ahí vienen esas imágenes maravillosas que vemos a los soldados con los claveles en las bocachas de los fusiles, en la solapa, etcétera, que es muy evocadora de lo que fue aquello, ¿no? Ellos nombraron una Junta de Salvación Nacional que en realidad era conservadora, porque ellos querían dar una sensación de seriedad, de que estaban las máximas autoridades del ejército implicadas, querían también que todos los cuerpos militares estuvieran representados en esa Junta, y entonces hicieron una Junta de Salvación Nacional que se puso Espino al frente, que era realmente conservadora, no era revolucionaria ni nada de eso, ¿no? Tanto es así que hay otra anécdota también que no me resisto a contar, que uno de los que ponen en la Junta, por la parte de la Marina, Silverio Márquez, cuando va un señor a su casa a decirle véngase con nosotros, él piensa que se le llevan detenido, porque este era un facha, él piensa que se le llevan detenido, y sin embargo le llevan al cartel de la Portiña, que era donde estaba la base de los militares, para que forme parte de esa Junta de Salvación Nacional. Se hace un gobierno también de concentración donde están incluidos socialistas y comunistas, pero que también el gobierno ese es de mayoría conservadora. Y por eso se produce o empieza un proceso que se llama revolucionario, porque mientras que el gobierno por un lado va haciendo determinadas leyes, la gente en la calle pues pasa de las leyes, se ocupan las viviendas vacías, los terrenos que están baldíos y que no se están produciendo nada, enseguida los agricultores pues los ocupan y empiezan a hacer comunidades agrícolas y unidades de producción agrícola. En las fábricas, en muchas, los trabajadores, al ver que los empresarios pues no quieren que haya producción, no quieren incluso vender la maquinaria para hacer efectivo y marcharse de Portugal, pues ellos dicen: no, aquí se sigue produciendo, usted es el dueño de la fábrica, pero aquí se produce como nosotros decimos. Es decir, hay una auténtica eclosión de las mujeres, se incorpora inmediatamente a la política y las ves con un protagonismo absoluto en los mítines y en eso, y se produce un auténtico proceso revolucionario que ellos llamaron el PRE, Proceso Revolucionario en Curso, que realmente se está produciendo toda esa dualidad de poder entre los gobiernos y lo que es la calle, ¿no? Incluso muchas veces hasta el Partido Comunista, yo lo entiendo, intentó hacer una ley de huelga porque se daba cuenta, joder, que si todas las fábricas estaban en huelga, allí no trabajaba nadie, ¿de dónde se iba a sacar dinero, no? Y entonces se intentó hacer una ley de huelga, porque la huelga estaba prohibida, pero la gente la seguía haciendo. Hizo una huelga que no autorizaba la huelga, pero con unas restricciones determinadas que tampoco se cumplieron, por cierto, ¿no? Y por lo tanto, la situación era un tanto caótica, y eso le llevó a Spínola, el 28 de septiembre, a intentar dar un golpe de Estado para decir que esto tiene que cambiar, como una especie de concentración en Lisboa que le sirviera de disculpa para decir: el pueblo, llamó él la mayoría silenciosa, el pueblo lo que quiere es orden, y entonces aquella movilización fracasó y Spínola dimitió y entró Vasco González, que era un general sin partido, pero muy próximo a las tesis del Partido Comunista. El 11 de marzo del 75, Spínola intenta dar otra vez otro golpe de Estado, esta vez además saliendo algunas unidades de los cuarteles, y ahí se producen otros 2 muertos también, digamos, las unidades fieles al proceso revolucionario, pero como fracasa también, pues ya entonces huye definitivamente a España, y desde España sigue conspirando para intentar revertir la situación en Portugal. Se produce evidentemente, ahí se produce todo ese fenómeno incluso hay ocupaciones, por ejemplo, de
del diario República, que era un diario próximo al Partido Socialista, pero que los trabajadores de ese diario se dan cuenta que su ideología está cambiando a realmente una ideología contra la revolución, y entonces dicen, bueno, este periódico será del Partido Socialista, pero aquí vamos a crear un comité de redacción de los trabajadores para dirigirlo. Y también se ocupa Radio Renascença, que era una emisora de la Iglesia Católica, por los mismos motivos. Los trabajadores aducen además dos: por un lado, mantener sus puestos de trabajo, porque veían que la caída de las ventas del periódico era terrible, y de la emisora pues también en los temas de publicidad y eso tampoco tenía ingresos, y segundo, además, por combatir ese giro a la derecha de esos medios. Durante todo ese periodo revolucionario pues hacen infinidad de cosas que han quedado en Portugal, como el Servicio Nacional de Salud, que se hizo de manera que se mantiene todavía y que fue realmente un éxito en su implantación, o hacer decenas de miles de viviendas en plan además para los obreros y además construidos por ellos mismos, se implicaban en la construcción de las viviendas. En el ejército empieza a haber divisiones, y digamos hay tres bandos: un bando próximo un poco al Partido Comunista, otro a Otelo, sería de carácter maoísta y consejista y esas cosas, y quizá el grupo, vamos, no quizá, el grupo más grande es un grupo que se hace un comunicado en agosto, que se llama el Comunicado de los 9, diciendo que esa situación de caos no puede seguir, que hay que hacer el orden y tal. Destituyen a Vasco González y ponen a Piñeiro de Acevedo, que era un militar mucho más conservador y un militar que intenta reconducir las cosas, pero tampoco lo consigue. De hecho, es curioso porque el gobierno se declara en huelga y dice, joder, estamos haciendo leyes y aquí no las cumplen Dios, nos declaramos en huelga. Y el gobierno literalmente, no es una metáfora, literalmente dice que se declara en huelga. Pero el 25 de noviembre hay una historia confusa, porque como se destituye a Otelo de Sarabia de Carvalho del mando del Topcom, pues hay unas unidades suyas que son incitadas a salir a la calle para tomar el poder, pero realmente lo que ha habido es eso es una especie de trampa, y salen las unidades que están del grupo de los 9 y toman Lisboa y ya hacen que la revolución prácticamente se acabe y ya se ponga Portugal un poco en la senda de lo que soy, ¿no? Pues un país neoliberal, de corte europeo, con las mismas políticas más o menos que tenemos en España, y ya está. Y empieza un proceso de involución política, porque cuando se produce el golpe de Estado, que fracasa, del 11 de marzo, los militares se dan cuenta que o toman medidas muy fuertes o si no van a estar tratando esos golpes cada 2 por 3, y nacionalizan los bancos, nacionalizan las grandes industrias y empiezan a hacer un periodo de nacionalización muy importante. Pues todo eso, en cuanto llega el 25 de noviembre, se empieza a revertir de forma lenta, pero revirtiendo, se vuelven otra vez a privatizar los bancos. De hecho, el Banco Santander y el Bilbao Vizcaya compró algunos bancos, Banesto también compró bancos portugueses. Las unidades de producción agrícola que habían estado funcionando a nivel de cooperativa se desmontan y se venden los terrenos, y en fin, pues tenemos el Portugal que tenemos ahora, insisto, muy parecido políticamente a España y en la onda de lo que es la Unión Europea. Estoy acabando, solo me quedan 2 citas para no tal, pero algunos apuntes un poco así. Al principio, la revolución es muy bien vista por Occidente, ¿no? Porque como se pone en mano a la cabeza a Spínola, y Spínola era un general claramente de derechas, pues todo Occidente estaba de acuerdo. Pero cuando se empezaron a tomar todas esas medidas sociales, especialmente después del 11 de marzo, que se nacionalizan bancos, se nacionalizan empresas, pues entra el mundo económico internacional, empieza a bloquear a Portugal, le niegan los créditos, hasta hacen una operación para Portugal tenía reservas de oro, y para que sus reservas no sirvieran prácticamente, o sea, bajar de poder y que no pudieran dar, le bloquean los mercados y tú produces, pero si lo que estás produciendo no te lo compra nadie, pues te quedas bloqueado, y es realmente sufriendo un bloqueo económico y político importante. Además de sumarle el problema de los retornados, cuando dan la independencia a las colonias, pues 500.000 portugueses tienen que volver de las colonias a Portugal, algunos de ellos con una mano detrás de otra, una mano delante y otra detrás, que solemos decir nosotros, de 500.000 parados más, además de esa situación de caos. Y además hay una situación internacional importante, muy importante, que es, estamos en plena Guerra Fría y hay una conferencia, como sabéis,
en Helsinki e intentando llegar a un acuerdo de bloques con un reparto territorial. Entonces ahí se le dice a la Unión Soviética: oiga, Portugal y España usted no me los toque, esos están dentro de mi zona de influencia y usted ahí no puede intervenir. Y efectivamente la URSS no interviene en España. Es verdad que el PQS, o sea, el Partido Comunista de la Unión Soviética, ayuda económicamente al PCP, pero desde luego Rusia, la URSS, no interviene en absoluto en el conflicto portugués. Sin embargo, Estados Unidos sí interviene a tope, ¿no? Hay un libro que sí no lo he traído porque es que es así de gordo, pero es una joya, que es este Mario Suárez, o sea, el que fue el presidente del Partido Socialista, sus memorias, que están hechas en forma de entrevista, pero son sus memorias de este libro. Pues él, claro, como está escrito 20 años después, ya no le duele decir: nosotros decíamos que defendíamos el socialismo y la tal, pero en realidad pues eso no lo creíamos. Y dice cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, Mario Suárez dice que iba a menudo a la embajada americana a reunirse con el embajador Carlucci y que se subían a la azotea para asegurarse que no había micrófonos que le estuvieran oyendo. Y claro, si tú te detienes, dices: Carlucci en realidad, que era el embajador que puso Estados Unidos después del conflicto, en realidad no era un embajador de carrera, ni como suelen ser otros, ¿no? O ser un tío muy rico que le ponen de embajador para pagar sus servicios y contribución al partido en las elecciones, sino que era un agente de la CIA, que había participado en el asesinato de Patrice Lumumba en el Congo, que había intentado dar un golpe de Estado en Tanzania y que lo habían echado de Tanzania. Era un agente de la CIA que viene a Portugal con 70 agentes de la CIA más para intentar ganarse las voluntades de los militares, intentar crear desestabilización, etcétera, etcétera. Su trabajo en Portugal, la verdad es que le salió tan bien que al final acabó siendo director de la CIA. O sea, Carlucci, el que era embajador de Estados Unidos durante todo este conflicto, llegó a ser el director de la CIA. Y luego también tiene un episodio que yo creo que, no por nada, no por apuntarme medallas, pero no lo he leído en más sitios, pero yo lo descubrí en un sitio del libro de Suárez, lo relato ahí en el libro, que dice: y mi amigo Brown me ayudó a crear la UGT. En Portugal había una diferencia del Partido Socialista con España. El Partido Socialista en España y la UGT tenían una historia de la época republicana y eso, pero en Portugal no. En Portugal durante toda la dictadura no existe Partido Socialista y se monta 2 años antes de este periodo porque Willy Brandt le dice a Mario Suárez: oye, tienes que construir un partido, porque en cualquier momento puede haber un cambio de régimen en Portugal y que haya un partido socialista, te ponemos en la Internacional Socialista, se te pueden dar fondos, etc. Era un partido de nueva creación que ni siquiera tenía sindicato. Bueno, pues dice que mi amigo Brown me ayuda a crear UGT. Y cuando yo investigué de quién era este amigo Brown de Suárez, es Irving Brown, que era un agente de la CIA. Es decir, la CIA tiene diversas divisiones, ¿no? Una para actuar en el mundo cultural, otra para actuar en el mundo económico, otra, etc. Y tiene una división que era la división del mundo del trabajo. Entonces este Irving Brown era especialista en crear la división de los sindicatos. En Portugal creó un sindicato que se llama Fuerza Operaria para intentar combatir la influencia de los comunistas en el sindicalismo portugués. Y este es el hombre que ayuda a Mario Suárez a crear la UGT, ¿no? Incluso Mario Suárez en el libro reconoce que como no estaban muy seguros de que el golpe del 25 de noviembre fuera a triunfar, lo que hace, lo que hace, no tenía muy seguro, se va con su familia a Oporto, porque en Portugal la zona norte era una zona muy reaccionaria, y entonces se va a Oporto el día que en Portugal está habiendo el conflicto del golpe del 25 de noviembre, se va del 18 de noviembre, se va a Oporto porque desde allí había una cosa que era el plan Callaghan. Callaghan era el primer ministro británico de Inglaterra y tenían un plan para, si eso fallaba, empezar a invadir, digamos, a liberar, dirían ellos, a liberar Portugal y yendo avanzando el ejército desde Oporto hacia el sur, ¿no? Y entonces pues lo cuenta perfectamente en el libro. Se produce también lo que se llamó el verano caliente, que había 2 guerrillas fundamentalmente, el ELN y el MDPL, que son 2 guerrillas de carácter fascista que se dedican a incendiar las sedes del Partido Comunista, de los sindicatos, y eso se llamó el verano caliente, fundamentalmente en la zona norte, como digo, ¿no? Y bueno, pues la Revolución Portuguesa tuvo una gran influencia
en España porque precisamente Estados Unidos quisieron evitar, y Alemania, Willy Brandt, etcétera, que en España pudiera darse un proceso revolucionario similar. Era muy difícil, porque aquí incluso sabéis que se intentó montar la UMD, la Unión Militar Democrática, que intentaba imitar al movimiento de las Fuerzas Armadas portugués, pero que los desarmaron, vamos, los expulsaron del ejército a todos. Pero evidentemente, ahí en el libro doy todos los datos, pues hubo una absoluta injerencia de Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, en hacer que hubiera una transición del fascismo a un régimen que garantizara los intereses, de sus empresas, etcétera, ¿no? Influyó tanto que es curioso porque uno de los elementos, algo que además estos días hemos hablado de ellos, el Sáhara Occidental. ¿Qué pasó en las colonias cuando Portugal les da la independencia? Portugal dice, yo entrego el poder a la guerrilla que ocupe la capital de cada país. Y claro, las guerrillas fuertes allí eran las guerrillas de carácter marxista. Entonces, tanto en Angola como en Mozambique, como en Guinea-Bissau, Portugal entrega poder a esas guerrillas que son las que más dominan, que son guerrillas de carácter marxista. Y Estados Unidos tiene miedo de que si España descoloniza el Sáhara, porque hay un proceso dirigido por la ONU de descolonización, etcétera, tiene miedo que pase también a manos de los marxistas, que era el Frente Polisario. Y entonces pacta Estados Unidos con España y con Marruecos, que sea Marruecos quien haga la marcha verde y que sea Marruecos quien dirija ese proceso de descolonización. Entonces la situación que tiene hoy el Sáhara pues es producto precisamente de ese no querer repetirse lo que pasó con las colonias portuguesas, ¿no? Y ahora sí que ya acabo con unas palabras y una reflexión que me gusta mucho de Raquel Varela, que es la historiadora esta que os he dicho, portuguesa, que lo voy a leer literalmente para decirlo bien. Dice, las revoluciones no pueden ser analizadas solamente por el resultado final o sus resultados. Ellos explican fácilmente más sobre la contrarrevolución que sobre la revolución. ¿Cómo interpreto yo esto? A veces nos fustigamos que hemos hecho mal, porque hemos fracasado. Incluso dices, ¿qué hizo mal Allende? ¿Qué hizo mal Allende? Allende no hizo nada mal. Seguramente cometió muchos errores Allende. Pero lo que explica el fracaso de Allende no es que hiciera cosas mal. Es que el enemigo que tenía enfrente era muy poderoso y no le importaba cómo hicieron asesinar a cientos de personas, entre ellos Víctor Jara y infinidad de personas, con tal de que no triunfaran medidas de carácter social, porque Allende tampoco era un comunista de estos que se tiraban montes, sino simplemente intentar tomar medidas de carácter social. Y me parece que eso es importante, es una reflexión importante que a veces nos fustigamos de por qué fallamos y realmente es que tenemos un enemigo que es poderosísimo, ¿no? Yo digo que quizá nos equivoquemos en el resultado de algunas de las decisiones que tomamos, pero nunca nos equivocamos si obramos con honestidad. Por lo tanto, yo hago una llamada ahora que estamos además en el proceso pues a trabajar con honestidad. Y sí que me despido con unas frases que me encantan de Albert Camus y que estoy seguro que os va a aparecer también, que dice, fue en España donde mi generación, sabéis que Albert Camus estaba muy interesado en todos los temas de la guerra española y tiene artículos y tiene bastante escrito sobre la guerra española. Y él dice, fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no tiene recompensa. Yo creo que pasó en cierto modo el 25 de abril. Bueno, nada más, muchas gracias por vuestra atención. No sé si os he aburrido mucho, pero quedo a vuestra disposición para estar Bueno, hombre, quiero felicitar y para mí ha sido un gran placer leer el libro, lo he leído con mucho interés. Aunque no te lo creas, ha habido párrafos en los que me he emocionado, porque de alguna manera, muy cerca de la frontera portuguesa, lo viví. Yo estaba en Cáceres, tenía también familia, mi suegro en Badajoz, y en Uría y entraba mucho a Portugal. Y aquello lo viví. Pero además, yo militaba en el PC por aquel entonces, y ciertamente lo que estaba ocurriendo, pues bueno, me saltaba y me emocionaba. Antes te mencionaba de que los soldados portugueses que iban
eran 4 años, porque yo tengo otras anécdotas que no las voy a contar, obviamente, pues, que no es el lugar, pero sí una para justificar de los 4 años. En el año 72, yo me casé en el 71, en el 72 me fui de vacaciones, de viaje de novio a París, en un cochecito y tal y cual, con mi mujer, y en Vitoria me hicieron autostop, y era un muchacho con su señora muy joven y un bebé. Al verlo, pues lo montamos, eran portugueses. Era un muchacho que huyó de Portugal, iba a Francia, pues porque él me dijo que él nos iba a pasar 4 años y que allí estaba viendo mucha gente. Y lo llevamos, teníamos intención de hacer noche en Burdeos, pero como las criaturas iban sin un puñetero duro, pues los tuvimos que invitar a comer, tal y cual, y ya a dormir me dije, de un tiro me metí en París, que al entrar en París le di 2 vueltas a la banlieue, a la gran cinturón que hay y tal, estaba en el año 72, ya existía, digamos, la M40 parisina, y él llevaba una dirección que no era la M, y lo dejé en un pueblo de los alrededores parisinos. Luego eran 4 años según me dijo. Sí. En fin. Luego tengo otra anécdota que te las contaré porque... Y bueno, te digo que me ha emocionado, me ha gustado muchísimo, es un libro de historia. Tengo amigos de Badajoz, que obviamente se los voy a dejar porque también vivieron aquello. Y nada. Sí, en París había la pequeña Lisboa, porque había una población portuguesa importantísima. De hecho, a quien yo le dedico el libro, a Luis Pisoto, que era compañero mío de trabajo, él cuando le dije, ¿tú estabas cuando la revolución? Dice, no, yo estaba en París y yo era el que distribuía El Avante, que es el periódico en París. Yo era el que me mandaba los ejemplares y a las direcciones que tenía y eso se lo llevaba. Dice, pero bueno, me volví enseguida, a los 2 meses enseguida ya llegué a Portugal y ya me establecí en Portugal, ¿no? Pero sí, efectivamente hay una población portuguesa todavía está, no ya tan importante como en aquella época, pero había una población portuguesa muy importante fruto de eso. Y fruto también de simplemente la gente que iba a buscar trabajo. Portugal era un desastre, Portugal era un desastre económico absoluto, ¿no? O sea, con 8 empresas muy centralizadas y tenían todo atenazado, ¿no? Y bueno, pues... Compañeros, ¿queréis hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues entonces si queréis, mira, vamos a ser súper puntuales. Si no queréis nada más, pues muchas gracias por vuestra presencia. Ahí menciona, bueno... Cuenta. No, Perdón, es que que te tienes que ir. Te doy un beso, ya está. Muchas gracias por lo que tenía que hacer. Bueno, pues conocí a un muchacho que él presumía de que había intervenido en la quema de la embajada española y decía que él tenía el teléfono rojo en su casa, que él lo arrancó. Era un militante comunista de Salamanca. Yo no sé que de verdad, pero no me lo contó a mí. Sí, hay temas contradictorios, porque hay quien dice que ese asalto fue un poco un asalto provocado por agentes para intentar que España se involucrara más en Portugal. Y de hecho... Sí, pero el calor de... Pero bueno, que van todos, quiere decir que cuando entran 50 personas no son 50 gente de la CIA, hay 2 de la CIA y 48 comunistas, o socialistas. Sí, claro. Y nada. No, hombre, sí, el tema de la provocación pues siempre es así, ¿no? Es decir, provocan 3 o 4 y luego el resto pues sigue la esta, ¿no? O sea, Modelo habitual de la CIA, ¿no? Sí. No, es terrible, como cuento algunos episodios, pues yo he seguido también cómo actuó la CIA en Irán, por ejemplo, contra Mossadegh, que un golpe de estado ahí terrible, y además la CIA ha organizado hoy un golpe a favor una manifestación a favor de Mossadegh, pero con muertos, y al día siguiente contra de Mossadegh, para que fuera subiendo la inestabilidad, y entonces los generales dijeran, aquí hay que implantar el orden y lo mismo hicieron con Jacobo Arbenz en Guatemala, cuando Jacobo Arbenz intentó hacer un poco la competencia a la compañía americana de flota, la Swiss Company, y también por otro golpe de esto. O sea,
es un tema terrible, ¿no? O sea que, sí. Bueno, me gustaría que lo firmara. Ah, ¿no lo hubieran firmado? No. Francisco, ¿el apellido te lo pongo? Como quiera. O Sí, con no. eso, Francis. Francis. Sí.